el banco de madera estaba helado bajo el frío húmedo de aquella noche de diciembre. Javier Navarro, un empresario de 35 años que había construido un imperio tecnológico valorado en más de 700 millones de euros, permanecía sentado allí, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Las luces navideñas del Parque del Retiro parpadeaban en colores festivos que parecían burlarse cruelmente de su dolor. Rojo, verde, dorado, azul, cada destello era como una puñalada que le recordaba lo vacía que estaba ahora su vida. 3 meses y 12 días. Ese era el tiempo exacto que había pasado desde que Elena, su esposa, su compañera, su todo, había partido de este mundo sin aviso previo. Una cardiopatía congénita, habían explicado los médicos con esa expresión profesional que intentaba suavizar lo insoportable. Una condición imposible de prever, sin síntomas hasta que fue demasiado tarde. Un día ella estaba riendo en la cocina, preparando ese risotto de limón siciliano que él tanto amaba. Al día siguiente, se desmayó en medio del salón y nunca más despertó. Pero lo que verdaderamente destruía a Javier cada noche, lo que lo hacía despertar a las 3 de la mañana empapado en sudor frío, era la culpa. Durante años, obsesionado con expandir su empresa, había sacrificado tiempo precioso al lado de Elena. Cenas canceladas por contratos millonarios, vacaciones pospuestas por conferencias internacionales, fines de semana enteros encerrado en la oficina mientras ella esperaba sola en casa. Cuando Elena comenzó a quejarse de mareos y cansancio, Javier estaba en Berlín cerrando la adquisición de una startup. Le sugirió por teléfono que visitara a un médico cuando él regresara en 3 días. No parecía urgente. 3 días que nunca llegaron. Elena se despidió del mundo sola, en una fría camilla de urgencias, sin la mano de Javier para sostenerla, sin las palabras de amor que él nunca dijo lo suficiente, sin la oportunidad de despedirse. Esa era la parte que lo destruía, no estuvo allí cuando ella más lo necesitaba. Ahora, en Nochebuena, mientras las familias celebraban juntas, Javier lloraba sin contención en ese banco solitario. Las lágrimas caían por su rostro, mojando la barba que no se afeitaba desde hacía días, manchando el carísimo traje italiano que Elena le había elegido en un viaje a Milán. Todo el dinero del mundo no podía comprar lo que él realmente quería: 5 minutos más con ella, una última oportunidad para decirle que la amaba, para pedirle perdón por todas esas reuniones que ahora parecían tan absolutamente irrelevantes. Fue entonces cuando escuchó la vocecita. ¿Por qué está llorando, señor? Javier levantó la cabeza bruscamente, sorprendido. Ante él había un niño pequeño, no más de 5 o 6 años, con una camiseta roja de Spider-Man y pantalones cortos azules. Su pelo castaño oscuro estaba alborotado, sus ojos grandes expresaban una curiosidad genuina, y sus mejillas regordetas mostraban la inocencia de quien aún no había sido tocado por el dolor del mundo adulto. Javier se limpió la cara rápidamente con el dorso de la mano, intentando aparentar cierta normalidad. Estoy muy triste, logró decir con voz ronca. He perdido a alguien muy especial para mí. El niño inclinó la cabeza hacia un lado, procesando la información con esa seriedad cómica que solo los niños pequeños poseen cuando intentan entender el mundo de los adultos. Entonces, su rostro se iluminó con una solución tan simple, tan pura, tan completamente imposible, que Javier casi sonrió por primera vez en semanas. No llore, señor. Puedo prestarle a mi mamá. Es muy buena dando abrazos cuando uno está triste, y también hace el mejor chocolate caliente del mundo entero, incluso mejor que el de la abuela. La inocencia absoluta de esas palabras golpeó a Javier como un puñetazo directo al corazón. Prestar a su madre, como si el amor y el consuelo fueran cosas que pudieran compartirse tan fácilmente, tan generosamente, sin barreras ni complicaciones. Como si el mundo fuera realmente tan simple como un niño de 5 años creía que era. Antes de que Javier pudiera responder, escuchó pasos apresurados acercándose y una voz femenina, preocupada y sin aliento. Lucas. Lucas. Te he dicho que no salgas corriendo así. ¿Cuántas veces tengo que? La voz se detuvo abruptamente. Javier levantó la vista y vio a una mujer aproximándose rápidamente, su rostro mostraba una mezcla de preocupación maternal y evidente vergüenza. Debía tener unos 30 y pocos años, con el pelo castaño recogido en una coleta medio deshecha. Vestía una sencilla blusa de algodón y unos vaqueros desgastados, sin maquillaje, con zapatillas gastadas y un bolso grande colgado del hombro, del tipo que las profesoras y las madres llevan lleno de pañuelos de papel,
meriendas y otras 1000 cosas necesarias para cuidar de niños pequeños. Llegó hasta el banco y agarró la mano del niño firmemente, acercándolo a ella mientras miraba a Javier con una expresión que mezclaba disculpas y una pizca de desconfianza justificable. Después de todo, era Nochebuena, estaba anocheciendo, y su hijo había abordado a un extraño. Disculpe mucho, señor. Mi hijo a veces es muy directo. No quería molestar. Su voz era suave pero firme, el tono de quien está acostumbrada a tratar con niños, pero tampoco acepta tonterías de nadie. Javier negó con la cabeza, todavía intentando encontrar su voz. No, no ha sido ninguna molestia. Él solo preguntó por qué estaba llorando. La mujer miró a Javier más atentamente entonces, viéndolo de verdad por primera vez. Sus ojos recorrieron su rostro, las lágrimas aún húmedas en las mejillas, la postura encorvada de alguien que carga un peso invisible pero abrumador. Y algo cambió en su expresión. La desconfianza se disolvió, reemplazada por algo más suave, reconocimiento, quizás, compasión, ciertamente, y algo más que Javier no pudo identificar, pero que hizo que algo se oprimiera en su pecho. Y yo le dije que podía prestarle a mamá, anunció Lucas orgullosamente, sin notar la creciente incomodidad de su madre. Porque mamá da los mejores abrazos y hace chocolate caliente, y siempre te sientes mejor cuando estás triste. La mujer cerró los ojos por un momento, claramente mortificada por la desinhibición de su hijo. Cuando los abrió de nuevo, había un ligero rubor en sus mejillas, pero también una pequeña sonrisa casi triste en sus labios. Lucas, cariño, no es así como funciona. Empezó a decir, pero Javier la interrumpió suavemente. Solo intentaba ayudar. Es muy amable por su parte. Javier miró al niño y consiguió esbozar una débil sonrisa. Gracias, Lucas. Es un nombre muy bonito. Mi nombre es Lucas Mateo García. Tengo 5 años y medio. El medio es muy importante, anunció el niño con orgullo absoluto. Desde luego que lo es, asintió Javier, y por primera vez en 3 meses sintió algo más que dolor en el pecho. Era pequeño, frágil, pero estaba ahí, una minúscula chispa de algo que podría llamarse calor humano. La madre de Lucas miraba entre los dos con una expresión que Javier no podía descifrar por completo. Había vacilación allí, pero también algo más, algo parecido a la comprensión. Después de un momento que pareció extenderse mucho más de lo que realmente duró, soltó un suave suspiro e hizo algo completamente inesperado. Se sentó en el banco al lado de Javier, colocando a Lucas entre los dos. Me llamo Sofía, dijo simplemente, su voz más amable ahora. Sofía García. Y en ese banco, en el Parque del Retiro, mientras las luces de Navidad seguían parpadeando y el mundo seguía girando indiferente al sufrimiento individual, 3 vidas se cruzaron de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Un empresario millonario destruido por la pérdida, una profesora luchando por criar a un hijo sola, y un niño de 5 años y medio que creía que el amor y los abrazos podían curar cualquier tristeza. Quizás tenía razón. Javier no sabía cuánto tiempo estuvieron allí sentados en silencio. Lucas balanceaba sus piernecitas hacia adelante y hacia atrás, tarareando en voz baja un villancico que debía de haber aprendido en el colegio. Sofía miraba al frente, hacia los árboles iluminados del parque, pero Javier podía sentir que ella era consciente de su presencia, del dolor que emanaba de él como ondas de calor en un día de verano. Fue ella quien rompió el silencio finalmente, su voz suave pero clara en la noche fría de diciembre. No tienes que hablar de ello si no quieres, pero, a veces ayuda. Hablar, quiero decir. Giró el rostro hacia él y Javier vio una profunda comprensión en sus ojos que iba más allá de la simple empatía educada. Era la mirada de alguien que conocía el dolor de primera mano, que había caminado por el valle oscuro y de alguna manera había encontrado el camino de vuelta. Javier abrió la boca, la cerró de nuevo. ¿Cómo empezar? ¿Cómo poner en palabras la magnitud de lo que había perdido? Pero entonces se dio cuenta de que quizás no necesitaba hacerlo. Quizás podía simplemente hablar y ver qué salía. Elena, dijo, y su voz se quebró al pronunciar su nombre. Tragó saliva, intentó de nuevo. Mi esposa se llamaba Elena. Se fue hace 3 meses. Lo siento mucho, dijo Sofía,
y había una sinceridad en esas 3 palabras que faltaba en todos los elaborados pésames que Javier había recibido de compañeros de trabajo y conocidos superficiales. Nos conocimos en una conferencia de tecnología hace 10 años, continuó Javier, las palabras empezando a fluir ahora como agua de una presa rota. Acababa de lanzar mi startup. Estaba desesperado intentando encontrar inversores. Ella estaba allí representando a la empresa donde trabajaba, una multinacional enorme. Hice mi presentación y fracasé estrepitosamente. Me quedé bloqueado a la mitad, olvidé la mitad de las cifras. Fue humillante. Lucas había dejado de balancear las piernas y escuchaba con la atención fluctuante de los niños, entendiendo quizás la mitad, pero sintiendo la emoción detrás de las palabras. Después, en la pausa para el café, vino a hablar conmigo. Yo estaba en un rincón intentando volverme invisible, queriendo desaparecer. Y ella amablemente se acercó y dijo que le había gustado mi idea, que solo necesitaba más confianza. Me dio su tarjeta y me dijo que la llamara si necesitaba que alguien revisara mi presentación. Javier sintió que una sonrisa triste se formaba en sus labios al recordar. La llamé al día siguiente. Quedamos para un café que se convirtió en cena, que se convirtió en un paseo, que se convirtió en, su voz falló, que se convirtió en 10 años del matrimonio más feliz que podría haber imaginado. Parece que fue una persona increíble, dijo Sofía con amabilidad genuina. Lo era. Era increíble en todos los sentidos, inteligente, divertida, desafiante. No aceptaba mis excusas cuando estaba siendo perezoso o cobarde. Me empujaba a ser mejor, creyó en mí cuando nadie más lo hacía, incluido yo mismo. Javier hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Y le encantaba cocinar, sobre todo los domingos. Inventaba recetas locas, combinaciones que no deberían funcionar, pero siempre funcionaban. Una vez hizo una tarta de Santiago con crema de queso y membrillo que parecía una locura, pero era la cosa más deliciosa que he comido en mi vida. A mí me gustan las tartas, intervino Lucas en ese momento, y tanto Javier como Sofía sonrieron. A todo el mundo le gustan las tartas, cariño, rió Sofía en voz baja, pasándole la mano por el pelo a su hijo con ternura. La tarta de ella era especial, dijo Javier mirando a Lucas, porque estaba hecha con mucho cariño. Ese es el secreto de cualquier buena comida, el cariño. Se quedaron en silencio por unos minutos más. Javier sentía que había más que decir, mucho más, pero no estaba seguro de poder hacerlo. La parte más difícil, la parte que lo destruía. Fue Sofía quien amablemente abrió la puerta. Dijiste que se fue hace 3 meses. ¿Fue repentino? Javier asintió, sintiendo la familiar ola de dolor y culpa subir por su garganta como bilis amarga. Cardiopatía congénita, dijo Javier, las palabras saliendo con dificultad. Los médicos dijeron que era imposible de prever, que probablemente nació con ello y nunca lo supimos. Un día estaba bien, al otro. No pudo terminar. Complicaciones cardíacas, murmuró Sofía, y había algo en su voz que hizo que Javier la mirara más atentamente. Pero lo peor, continuó Javier, necesitando decirlo en voz alta, necesitando confesar lo que lo atormentaba todas las noches, es que en los últimos años me alejé de ella. No a propósito, no conscientemente, pero sucedió. La empresa creció tan rápido, las responsabilidades se multiplicaron, y empecé a viajar cada vez más. Reuniones en Londres, conferencias en Dubái, negociaciones en Tokio. Siempre estaba en algún aeropuerto, siempre cerrando otro negocio, siempre persiguiendo el siguiente hito de éxito. Su voz se volvió más áspera, cargada de autorreproche. Cancelé incontables cenas porque necesitaba quedarme 1 hora más en la oficina. Pospusimos las vacaciones 3 veces seguidas porque siempre surgía algo urgente. Fines de semana enteros que pasé trabajando mientras ella se quedaba sola en casa. Pensaba que tenía tiempo. Siempre pensaba que tendríamos más tiempo. Javier. Empezó Sofía, pero él negó con la cabeza, necesitando terminar. Cuando empezó a quejarse de cansancio, de mareos, yo estaba en Berlín. La llamé, oí que no se sentía bien, y le sugerí que fuera a un médico cuando yo volviera en 3 días. 3 días. Parecía tan poco tiempo. ¿Cómo iba a saber que no teníamos 3 días?
Su voz se quebró por completo. Se desmayó sola en casa al segundo día. Una vecina la encontró y llamó a la ambulancia. Cuando llegaron al hospital intentaron reanimarla, pero ya era tarde. Yo estaba en otra reunión. Pensé que podía ignorar las llamadas y devolverlas después. Cuando finalmente contesté, era el hospital diciéndome que se había ido. Las lágrimas corrían libremente ahora por el rostro de Javier. Cogí el primer vuelo. Llegué 8 horas después. Demasiado tarde para despedirme. Demasiado tarde para decirle cuánto la amaba. Demasiado tarde para pedirle perdón por todas las cenas perdidas, todas las noches que trabajé hasta tarde, todos los momentos que elegí la empresa en lugar de ella. Lucas estaba callado ahora, sus grandes ojos fijos en Javier con una preocupación que parecía demasiado madura para un niño tan pequeño. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero las dejó caer sin intentar ocultarlas. Se fue sola, susurró Javier, la voz apenas audible. Y esa es la parte que no puedo superar, que no puedo perdonarme a mí mismo. Debería haber estado allí. Debería haberle prestado más atención cuando dijo que no se sentía bien. Debería haberla puesto en primer lugar siempre, pero especialmente en ese momento. Y no lo hice. Estaba en una sala de reuniones a miles de kilómetros de distancia, discutiendo hojas de cálculo y proyecciones de beneficios, mientras la mujer que amaba más que a nada en el mundo se despedía de esta vida sin mí a su lado. Sofía extendió la mano, dudó un momento, y luego la colocó suavemente sobre la de Javier en el banco. El contacto fue simple, humano, pero profundamente reconfortante. Javier sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No podía saberlo, dijo ella suavemente, con una certeza que solo puede venir de quien ha vivido algo similar. Nadie podría haberlo sabido. Pero debería haber estado allí de todos modos, insistió Javier, la culpa corroendo cada palabra. No por la enfermedad, sino porque era mi esposa, porque merecía mi presencia, mi tiempo, mi atención. Y yo le di todo eso a la empresa. Construí un imperio, pero perdí lo que realmente importaba. Se quedaron sentados así por un largo momento, la mano de Sofía sobre la suya, Lucas observando en silencio entre los dos con una sabiduría que trascendía su corta edad. Las luces navideñas seguían parpadeando, el mundo seguía girando, pero en ese banco se había creado una pequeña burbuja de comprensión mutua. Finalmente, Sofía habló, su voz cargada de una emoción que Javier no pudo identificar por completo, pero que reconoció como algo profundamente personal. Sé cómo es, dijo simplemente, cada palabra pesando como plomo. Perder a alguien de repente, sin aviso, sin oportunidad de despedirse. Javier la miró, viéndola de verdad por primera vez. Vio las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, que no venían de la edad, sino de la preocupación constante. Vio la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente, cargando un peso invisible pero muy real. Vio la antigua tristeza en sus ojos que ella ocultaba bien, pero no por completo. Mi marido, empezó Sofía, luego miró a Lucas. El niño estaba distraído ahora, observando un perro pasar a lo lejos. Continuó en voz más baja, casi un susurro. David se fue hace 3 años. Aneurisma cerebral. Se fue a dormir una noche y simplemente no despertó. Los médicos dijeron que era una malformación vascular que tenía desde el nacimiento. Sin síntomas, sin avisos. Tenía solo 29 años. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo el aire abandonó sus pulmones de golpe. Sofía, lo siento mucho. No lo sabía. No debería haberme desahogado así contigo cuando tú... No, lo interrumpió ella firmemente, con una fuerza que contrastaba con las lágrimas en sus ojos. Necesitabas hablar. Y yo lo entiendo más de lo que la mayoría de la gente podría entender. Miró las luces del parque, sus ojos distantes, perdidos en recuerdos que claramente aún dolían. David era profesor de educación física. Nos conocimos en el instituto. Salimos 7 años antes de casarnos. Todo el mundo decía que éramos demasiado jóvenes, que deberíamos esperar, construir nuestras carreras primero. Pero nos queríamos y no queríamos esperar. Nos casamos a los 21.
Lucas nació 2 años después. Su voz se quebró ligeramente. David solo tuvo 2 años con nuestro hijo. 2 años para ser el padre maravilloso que era. Inventaba cuentos todas las noches antes de dormir. Lucas todavía recuerda algunos. Papá contaba la historia del perro astronauta, dijo Lucas de repente, demostrando que estaba escuchando más de lo que parecía, que iba a la luna a buscar huesitos espaciales. Sofía sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa que era parte alegría, parte dolor puro. Sí, cariño. Tu padre inventaba las mejores historias del mundo. Volvió su atención a Javier, y en sus ojos había una comprensión tan profunda que trascendía las palabras. Esa mañana me desperté y supe inmediatamente que algo iba mal. Estaba tan quieto, tan inmóvil. Llamé a la ambulancia, intentaron reanimarlo, pero no había nada que hacer. Ya se había ido durante la noche. Pacíficamente, sin dolor, pero también sin despedidas. ¿Cómo conseguiste seguir adelante?, preguntó Javier, y no era una pregunta retórica o educada. Realmente necesitaba saberlo, desesperadamente. Necesitaba alguna prueba de que era posible sobrevivir a esto, que había luz al final del túnel oscuro en el que estaba atrapado. Sofía miró a Lucas, y su rostro se suavizó de una manera que era pura ternura maternal. Por él. Porque tenía un bebé de 2 años que me necesitaba, porque no tenía el lujo de derrumbarme por completo por mucho que quisiera. Así que me levantaba cada día, ponía un pie delante del otro, y continuaba. Algunos días conseguía hacer más que eso. Otros días, simplemente sobrevivir ya era una victoria monumental. ¿Y ahora?, preguntó Javier, casi con miedo de conocer la respuesta. ¿Se vuelve más fácil? Sofía pensó por un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Diferente. No diría más fácil, pero diferente. El dolor agudo se transforma en una añoranza constante, un peso que aprendes a llevar. Aprendes a vivir con el vacío en lugar de intentar llenarlo. Algunos días son más difíciles que otros, cumpleaños, fechas especiales, pequeños momentos que te hacen recordar con una intensidad abrumadora. Pero también hay alegría, hay risas, hay vida, porque la vida continúa inexorablemente, y tenemos que elegir si vamos a simplemente existir en ella o a vivirla de verdad. Javier absorbió sus palabras como un náufrago absorbe agua dulce después de días en el mar. Aquí estaba alguien que había pasado por lo que él estaba pasando, alguien que había sobrevivido, alguien que entendía no por empatía abstracta o simpatía distante, sino por experiencia vivida y dolorosa. Gracias, dijo simplemente, su voz cargada de emoción. Por compartir esto conmigo, por no darme lugares comunes vacíos o decir que todo irá bien cuando claramente no está todo bien. Los que hemos pasado por esto aprendemos a no decir esas cosas, respondió Sofía con una sonrisa triste. Porque sabemos que no ayudan, que son palabras huecas. Lo que ayuda es saber que no estás solo, que alguien más lo entiende de verdad, que has sobrevivido a lo imposible y otros también lo han hecho. Lucas bostezó ruidosamente en ese momento, recordando a los 2 adultos que el mundo seguía girando, que los niños se cansaban, y que ya pasaban de las 8 de la noche en Nochebuena. El cuerpo pequeño de Lucas se acurrucó más cerca de su madre, buscando calor. Fue entonces cuando Lucas, con la lógica implacable que solo los niños de 5 años poseen, rompió el momento con una pregunta que lo cambiaría todo. Miró a Javier con esos ojos grandes y serios e hizo la pregunta más simple y más profunda del mundo: ¿va a cenar solo hoy, señor? Javier parpadeó, sin saber muy bien cómo responder. Técnicamente tenía una nevera llena en su apartamento en el barrio de Salamanca, abastecida meticulosamente por su asistenta que insistía en preparar comidas elaboradas que él apenas tocaba, que se quedaban allí hasta que se echaban a perder. Pero cenar solo en otra Nochebuena vacía, rodeado de recuerdos de Elena en cada rincón de ese enorme apartamento que ahora parecía un mausoleo, era más de lo que creía que podría soportar. Yo, probablemente sí, admitió finalmente, la verdad dolorosa escapando antes de que pudiera construir una mentira educada. Lucas frunció el ceño, claramente insatisfecho con esa respuesta, su sentido innato de justicia infantil ofendido. Eso es muy triste. Nadie debería estar solo en Navidad. Nadie. Se giró hacia su madre con una determinación adorable, esa certeza absoluta de los niños que aún no han aprendido a dudar. Mamá,
¿Puede cenar con nosotros? Siempre haces comida de más y dices que es pecado desperdiciar. Pecado mortal, dijiste. Sofía se puso visiblemente avergonzada, su rostro sonrojándose intensamente en la penumbra del parque. Lucas, cariño, no es así como funciona. ¿No puedes simplemente invitar a gente que acabas de conocer a? ¿Por qué no?, preguntó Lucas con la genuina confusión de un niño que aún no ha aprendido todas las complicadas reglas sociales de los adultos, esas barreras invisibles que construimos. Siempre dices que debemos ser amables con la gente que está triste, y él está muy, muy triste. Y está solo. Y es Navidad. Y has hecho ese pavo enorme que es demasiado grande solo para nosotros dos. Tú misma lo dijiste. Javier sabía que debería negarse. Era un extraño completo. Acababa de conocer a estas personas hace menos de una hora. Sería completamente inadecuado, inapropiado, extraño aceptar una invitación así de alguien que ni siquiera sabía su apellido. Pero cuando abrió la boca para declinar educadamente, para construir una excusa cortés, lo que salió fue completamente diferente, sorprendiéndolo tanto como a Sofía. Me encantaría, dijo, y las palabras sonaron tan genuinas que lo asustaron. Si no es mucha molestia, claro. No quiero imponerme en vuestra celebración familiar. Las palabras lo sorprendieron tanto como claramente sorprendieron a Sofía. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, claramente no esperando que aceptara, probablemente esperando que declinara educadamente y todos pudieran seguir con sus vidas. Por un momento largo y extraño, solo se miraron, dos adultos intentando descifrar qué estaba pasando exactamente, qué fuerzas invisibles los habían llevado a este punto. Entonces, Sofía soltó una risa suave, casi incrédula, negando con la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Bueno, parece que tendremos un invitado para la cena entonces, dijo finalmente, una sonrisa pequeña pero genuina iluminando su rostro. Pero necesito advertirte, señor Javier. Javier Navarro. Y por favor, solo Javier. Javier, repitió ella, y había algo inexplicablemente agradable en la forma en que su nombre sonaba en su voz, algo cálido y acogedor. Necesito advertirte que mi apartamento es pequeño, la comida es sencilla, y este caballero de aquí, señaló a Lucas con afecto evidente, probablemente hablará sin parar sobre dinosaurios y superhéroes durante toda la cena. Todo el tiempo. Me gustan los dinosaurios y los superhéroes, se oyó decir Javier, y fue recompensado con una sonrisa radiante de Lucas que iluminó la noche. ¿Te gustan?, exclamó Lucas, prácticamente saltando de emoción. ¿Cuál es tu preferido? El mío es el tiranosaurio Rex porque tiene dientes enormes y podía comerse como 10 personas de una vez, pero también me gusta el Triceratops porque tiene cuernos y parece un rinoceronte gigante. Y de superhéroes me gusta Spider-Man porque puede escalar paredes y lanzar telarañas y tiene sentido arácnido, pero el Capitán América también es muy guay porque tiene un escudo indestructible y... Lucas, respira, rió Sofía, levantándose del banco y cogiendo la mano de su hijo con ternura. Vamos a darle un respiro a Javier para que pueda respirar también antes de que lo abrumes completamente. Caminaron juntos por el parque hacia la salida, Lucas saltando entre los dos adultos con la energía inagotable de la infancia. Para sorpresa de Javier, el niño cogió su mano con una de las suyas mientras sostenía la de su madre con la otra. La pequeña mano cálida y un poco pegajosa en la suya hizo que algo se oprimiera en el pecho de Javier, una extraña mezcla de dolor agudo por todo lo que había perdido y algo que podría ser consuelo por lo que estaba encontrando. Sofía vivía en un barrio residencial a unos 20 minutos del parque, en un edificio antiguo pero bien cuidado, claramente de clase media trabajadora. Nada comparado con las urbanizaciones de lujo y los edificios modernos por los que Javier estaba acostumbrado a moverse. Pero había una sensación de comunidad aquí que faltaba completamente en esos lugares. Vecinos hablando en los balcones a pesar del frío, niños jugando en el patio interior incluso a esta hora, el portero que saludó a Sofía calurosamente por su nombre y le hizo cosquillas a Lucas, preguntando por sus planes navideños. El apartamento estaba en un tercer piso sin ascensor. Javier siguió a Sofía y a Lucas por las escaleras, notando cómo ella subía con facilidad a pesar de cargar bolsas de la compra que claramente había hecho antes de ir al parque. Cuando abrió la puerta del apartamento, Javier se encontró entrando en un mundo completamente diferente al suyo,
tan distinto que podría haber sido otro planeta. El apartamento era pequeño, quizás unos 60 metros cuadrados como máximo. Salón y cocina integrados en un espacio abierto, un pasillo corto que probablemente llevaba a 2 habitaciones y un baño. Pero había vida aquí, vida real y palpable. Dibujos de Lucas colgados en la nevera con imanes de colores, fotos en las paredes mostrando momentos felices congelados en el tiempo, una estantería llena de libros que parecían haber sido leídos y releídos hasta que sus páginas estaban dobladas y marcadas. Plantas en macetas esparcidas por el salón, un sofá gastado pero que parecía increíblemente cómodo, cubierto con una manta de colores vibrantes, juguetes organizados en cajas en un rincón. Y había calor, no solo la temperatura física, sino calor humano, ese calor que convierte 4 paredes en un hogar. Javier tenía 3 casas en 3 continentes diferentes, cada una decorada meticulosamente por diseñadores caros, cada una llena de muebles de diseño exclusivo y obras de arte originales de artistas reconocidos. Y todas ellas eran frías y vacías, espacios bonitos para fotografiar, pero sin alma, sin vida. Este pequeño apartamento tenía más vida en sus 60 metros cuadrados que sus mansiones en todos sus cientos de metros combinados. Perdona el desorden, dijo Sofía automáticamente, recogiendo rápidamente algunos juguetes del sofá con un movimiento practicado por años de maternidad. No esperaba visitas esta noche. Está perfecto, dijo Javier con absoluta sinceridad. Y era verdad, más verdad de lo que podía expresar con palabras. Lucas ya había desaparecido por el pasillo como un pequeño tornado, gritando algo sobre ir a buscar sus coches favoritos para enseñárselos a Javier. Sofía soltó un suspiro medio divertido, medio exasperado, y miró a Javier con una expresión ligeramente apologética. Se emociona mucho con las visitas. No recibimos muchas, para ser honesta. Mis padres viven en Segovia y les cuesta viajar por la edad y la salud. Así que generalmente somos solo él y yo contra el mundo. Entiendo perfectamente, dijo Javier, sintiendo una conexión inesperada. Mis padres también fallecieron. Mi padre cuando yo tenía 8 años, mi madre hace 5. No tengo hermanos, ni familia extendida realmente. Éramos solo Elena y yo. Ahora solo soy yo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de comprensión mutua, de reconocimiento. 2 personas que conocían la soledad de maneras diferentes, pero igualmente profundas, igualmente devastadoras. La cena transcurrió con una ligereza que Javier no experimentaba desde hacía meses, quizás años. Lucas dominaba la conversación, como Sofía había previsto con exactitud, saltando de un tema a otro con la energía absolutamente inagotable de los niños pequeños. Hablaba de su profesora del colegio, que era muy simpática pero a veces se enfadaba cuando los niños hacían demasiado lío. Hablaba de su mejor amigo Daniel, que tenía un perro enorme llamado Thor que daba miedo pero en realidad era súper bueno. Hablaba de cómo quería ser astronauta cuando fuera mayor, pero también bombero, y quizás futbolista, pero definitivamente astronauta primero porque el espacio era lo más guay del universo entero. Javier escuchaba con atención genuina que lo sorprendía a sí mismo, haciendo preguntas, riéndose de los chistes infantiles que Lucas contaba con entusiasmo desbordante, incluso cuando el chiste no tenía mucho sentido lógico. Sofía observaba la interacción con una sonrisa suave, ocasionalmente reprendiendo a Lucas con amabilidad cuando hablaba con la boca llena o se emocionaba demasiado y empezaba a hablar tan rápido que las palabras se atropellaban. Después de la cena, Lucas prácticamente arrastró a Javier al salón para mostrarle sus tesoros más preciados. El pequeño acuario con el pez dorado Nemo, que según Lucas estaba muy feliz de conocer a una nueva visita tan especial. El castillo de bloques que había construido con su madre y que había tardado 3 días enteros en estar listo. Los libros de cuentos que Sofía le leía todas las noches antes de dormir, cada uno con sus páginas favoritas marcadas. Y entonces, con la naturalidad absolutamente devastadora de los niños que aún no han aprendido los tabúes de los adultos, Lucas cogió una foto enmarcada de la mesita al lado del sofá. Este es mi papá, dijo mostrándosela a Javier con orgullo evidente en su vocecita. Era muy fuerte y muy simpático y me quería mucho, muchísimo. Mamá dice que me quería más que a nada en el mundo entero. Era la misma foto que Javier había visto antes en la estantería, David sosteniendo a Lucas bebé, todos riendo a la cámara, congelados en un momento de pura felicidad. Javier la miró con más atención ahora, viendo realmente al hombre que Sofía había amado,
el padre que Lucas había perdido tan trágicamente pronto. Parece que fue una persona muy especial, dijo Javier honestamente, sintiendo el peso de esas palabras. Sí que lo era, confirmó Lucas con la seriedad de quien repite algo que ha escuchado muchas veces. Mamá dice que ahora está en el cielo cuidándonos desde allí arriba, como un ángel guardián. ¿Crees que puede vernos desde allí? La pregunta cogió a Javier completamente desprevenido, sin preparación. Miró a Sofía, que se había acercado en silencio, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas pero presentes. Ella asintió ligeramente, dándole permiso silencioso para responder como considerara apropiado. Creo que sí, dijo Javier suavemente, agachándose para estar a la altura de Lucas. Creo que las personas que nos amaron continúan cuidándonos de alguna manera, incluso después de que se van. El amor no desaparece solo porque alguien ya no esté físicamente aquí. Tú también perdiste a alguien especial, ¿verdad?, preguntó Lucas, su manita alcanzando la de Javier con una ternura instintiva. Por eso estabas llorando en el parque. Estabas muy, muy triste. Sí, admitió Javier, sintiendo que las lágrimas volvían. Mi esposa Elena era muy especial para mí, igual que tu padre era especial para ti y tu madre. Lucas pensó por un momento, su rostro adoptando una expresión demasiado seria, demasiado madura para un niño tan pequeño. Entonces dijo algo que hizo que el corazón de Javier se encogiera dolorosamente. Creo que ahora son amigos en el cielo. Mi papá y tu esposa. Creo que se encontraron allí y se hicieron amigos, y nos están cuidando juntos desde las nubes. Sofía soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, limpiándose los ojos rápidamente con el dorso de la mano. Javier sintió que su propia garganta se apretaba con una emoción tan intensa que apenas podía respirar. ¿Sabes una cosa, Lucas?, dijo Javier, su voz embargada por la emoción, agachándose completamente para estar exactamente a la altura del niño. Creo que tienes toda la razón del mundo. Creo que se han hecho amigos allá arriba, y están deseando que seamos felices aquí abajo. Eso es lo que querían para nosotros, que fuéramos felices. Lucas sonrió, completamente satisfecho con esa respuesta, como si acabara de resolver uno de los grandes misterios del universo. Entonces, con el cambio súbito de enfoque que solo los niños pequeños consiguen ejecutar con tanta facilidad, anunció que era la hora del cuento de dormir y que Javier absolutamente tenía que quedarse a escucharlo, porque su mamá hacía voces diferentes para cada personaje y es lo más divertido del mundo mundial. Sofía intentó protestar débilmente, diciendo que Javier probablemente tenía que irse a casa, que era tarde, que no querían abusar más de su tiempo. Pero Javier se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de que realmente quería quedarse, que quería alargar ese momento de normalidad y conexión humana lo máximo posible antes de tener que volver inevitablemente a su apartamento vacío y frío. Si no es una molestia, me encantaría quedarme, dijo con sinceridad absoluta. Se acomodaron en el sofá, Lucas estratégicamente posicionado en medio con un libro de cuentos de Navidad en sus manos pequeñas. Sofía empezó a leer, y Javier entendió inmediatamente, visceralmente, lo que Lucas quería decir. Hacía voces completamente diferentes para cada personaje, desde gruñidos profundos hasta chillidos agudos. Cambiaba el tono dramáticamente para crear suspense, hacía pausas perfectamente cronometradas en los momentos adecuados, usaba sus manos expresivamente para dar vida a la historia. Lucas reía encantado, completamente absorto en el cuento, y Javier se encontró sonriendo genuinamente, desde el corazón, por primera vez en meses interminables. Mientras Sofía leía con esa pasión evidente, Javier la observaba casi sin poder evitarlo. La forma en que la luz cálida de la lámpara iluminaba su rostro, destacando las pequeñas pecas que tenía esparcidas por la nariz. Como sus ojos brillaban intensamente cuando Lucas reía. Como sus manos se movían expresivamente mientras contaba la historia, dando vida y movimiento a personajes imaginarios. Había una belleza en ella que no tenía absolutamente nada que ver con la apariencia física superficial y todo que ver con la luz interior que emanaba, con el amor claramente incondicional que tenía por su hijo, con la fuerza increíble que demostraba al seguir viviendo, riendo, amando a pesar de su propio dolor devastador. Cuando la historia terminó, Lucas estaba bostezando profusamente. Sofía lo llevó a lavarse los dientes y ponerse el pijama, dejando a Javier solo en el salón por unos preciosos minutos de reflexión.
Miró a su alrededor de nuevo, viendo más detalles ahora con ojos más atentos, las marcas de lápiz en la pared que Sofía probablemente había dejado intencionalmente porque eran dibujos de Lucas, cada uno fechado y etiquetado. La pila de facturas en la mesa auxiliar que claramente estaba procesando con cuidado. Una foto de graduación universitaria, probablemente la suya, al lado de la foto de la boda con David. Sofía volvió unos minutos después, Lucas a remolque vestido con un pijama de Spider-Man que claramente era su favorito. El niño corrió directamente hacia Javier y sin dudarlo, sin ninguna reserva, lo abrazó con toda la fuerza que sus bracitos pequeños podían generar. Gracias por cenar con nosotros, dijo Lucas, su voz medio ahogada contra el pecho de Javier. Ha sido muy guay. ¿Puedes volver otro día? Pronto. Javier miró a Sofía por encima de la cabeza de Lucas, buscando permiso, esperando una señal. Ella asintió con una pequeña sonrisa que iluminó todo su rostro. Me encantaría volver, dijo Javier, y se dio cuenta con una claridad cristalina de que era absolutamente, completamente verdad. Cuando Javier finalmente se fue, ya pasaba de la medianoche. En la puerta del apartamento, dudó, sintiendo que había algo que quería decir, algo que sentía que necesitaba expresar, pero no sabía exactamente cómo ponerlo en palabras adecuadas. Fue Sofía quien rompió el silencio, quien encontró las palabras que ambos necesitaban escuchar. Gracias por venir esta noche, dijo suavemente, su voz cargada de emoción genuina. Por aceptar la loca invitación de un niño de 5 años, por compartir tu dolor conmigo tan honestamente, por hacerme sentir menos sola en mi propio dolor. Significa más de lo que puedo expresar. Gracias a ti, respondió Javier, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas pero las únicas que tenía. Por recordarme que todavía existe la bondad en el mundo, que todavía es posible conectar genuinamente con otros seres humanos, que quizás, solo quizás, existe vida después de la pérdida. Sofía dio un paso adelante, y antes de que Javier pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, lo abrazó. No era un abrazo romántico o cargado de expectativas, sino un abrazo de comprensión mutua, de reconocimiento, de dos supervivientes de la misma tormenta terrible apoyándose el uno en el otro. Javier le devolvió el abrazo, sintiendo su fragilidad en sus brazos, pero también su fuerza increíble, casi sobrehumana. Ella había sobrevivido a lo imposible. Estaba criando a un hijo increíble completamente sola. Estaba viviendo de verdad, no solo existiendo mecánicamente. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas brillando en los ojos, reflejando la luz tenue del pasillo. Buenas noches, Javier, dijo Sofía suavemente, su voz apenas un susurro. Buenas noches, Sofía. Y gracias. Gracias por todo. Bajando las escaleras del edificio, Javier sacó el móvil y miró el nuevo contacto que había añadido durante la cena, Sofía García. Debajo del nombre, ella había añadido un pequeño emoji de corazón. Era simple, quizás sin significado profundo, pero hizo sonreír a Javier de una manera que no había sonreído en meses. En el taxi de vuelta a casa, miró por la ventana las calles de Madrid decoradas elaboradamente para la Navidad. Las luces que antes parecían burlarse cruelmente de su dolor, ahora parecían un poco menos crueles, un poco más esperanzadoras. El agujero en su pecho todavía estaba allí, enorme, doloroso, probablemente permanente. Pero había algo nuevo también, algo pequeño pero innegablemente real, una minúscula chispa de algo que podría ser esperanza, la posibilidad de que quizás, solo quizás, pudiera aprender a vivir con el dolor en lugar de ser completamente consumido por él. Y cuando llegó a casa y entró en el apartamento que parecía más vacío que nunca, en lugar de derrumbarse inmediatamente como hacía todas las noches sin excepción, Javier cogió su móvil y envió un mensaje simple pero significativo. He llegado a casa sano y salvo. Gracias de nuevo por todo. Ha sido la mejor Nochebuena que podría haber esperado dadas las circunstancias. De verdad. La respuesta llegó unos minutos después, rápida y cálida. Me alegro muchísimo. Que duermas bien, Javier. Y recuérdalo, no estás solo en esto. Ya no. Javier sostuvo el móvil contra su pecho y se permitió llorar, pero esta vez las lágrimas eran diferentes, profundamente diferentes. Todavía había dolor, siempre habría dolor, probablemente por el resto de su vida. Pero ahora había también algo más, algo que había estado ausente durante meses, conexión humana genuina,
comprensión mutua, y la más frágil pero real de las esperanzas de que quizás, solo quizás, la vida pudiera continuar, pudiera tener significado de nuevo. En ese banco frío del Parque del Retiro, un niño de 5 años había ofrecido prestar a su madre a un extraño que lloraba. Y con esa simple frase llena de inocencia y bondad pura, «Señor, no llore. Puedo prestarle a mi mamá», había comenzado algo que ninguno de los tres podría haber imaginado, el inicio de una nueva familia, construida no sobre la sangre o la tradición, sino sobre la comprensión mutua, el dolor compartido, y la valentía de arriesgar el corazón de nuevo cuando todo parecía perdido. Porque a veces, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y el dolor parece insoportable, un pequeño acto de bondad puede cambiar absolutamente todo. Y a veces, las familias más hermosas no son las que nacen, sino las que se eligen conscientemente, las que se construyen con amor, paciencia y la determinación de no rendirse ante la oscuridad. Esta era solo la primera noche de muchas que vendrían. El comienzo de una historia de sanación, de amor renovado, de segundas oportunidades. Y mientras Javier finalmente se quedaba dormido esa noche, por primera vez en 3 meses no tuvo pesadillas sobre llegar tarde al hospital. En cambio, soñó con un niño pequeño de sonrisa radiante y una mujer con ojos comprensivos, y en ese sueño, por fin, pudo respirar.